El Señor ha estado hablando a mi corazón, hermanos, en tres cosas que Dios quiere restaurar la iglesia. Diga conmigo, restaurar. Hay tres cosas que Dios quiere restaurar en la iglesia Filadelfia. Y el fin pasado estuve hablando, restaurando, ¿sí se acuerdan? El temor. ¿Cuántos ya se les restauró el temor? Espero se hayan portado bien después del último mensaje. Amén, hermanos. Y una vez restaurando el temor, hoy de lo que yo quiero hablar es restaurando la presencia. Dios quiere, aparte del temor, quiere restaurar la presencia en la iglesia. Y después de restaurar la presencia, vamos a hablar de restaurar la adoración. Restaurar el tabernáculo caído de David. Pero hoy quiero hablar sobre restaurando la presencia de Dios. Y en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 8, mire lo que dice la palabra del Señor. Génesis 3, 8. Así que saludamos a todas las personas que los miran por el Facebook Live, las personas que luego nos miran por YouTube. Saludamos en muchos países que nos testifican, nos comentan lo bendecidos que están siendo por medio de este ministerio. Gloria a Jesús. Génesis capítulo 3 verso 8 dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Están aquí? Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué le parece si lo volvemos a leer? Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Una de las cosas, cierre su Biblia ya. Una de las cosas que el diablo ha luchado y luchará siempre es a usted y a mí sacarnos del propósito de Dios. Sacarnos de la presencia del Señor. Él a toda costa va a usar los medios posibles porque usted no esté en la presencia de Él. Pero usted puede decir ¿qué es la presencia? O sea, la presencia del Señor, la presencia de Dios no solo es algo físico, no solo es un estado emocional a sentir a Dios. Cuando usted llora, siente escalofríos. No solo a eso conlleva la presencia del Señor. ¿Sabe qué es la presencia de Dios? Es cuando el estado del alma encuentra su completa satisfacción. Por eso David dijo, mi alma te anhela. Porque David sabía que en la presencia de Dios su alma encontraba perfecta satisfacción. Nosotros fuimos creados con espíritu, alma y cuerpo. Pero nuestra creación, como nosotros fuimos diseñados, nuestro diseño está anclado para que nos sintamos bien solo en la presencia del Señor. Por eso el mismo David dijo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y el siervo es un animal que cuando tiene sed, su bramido se escucha a muchísimas millas, a muchísimos kilómetros, por la desesperación de la sed que tiene. Y muchos asientos se cree que se puede escuchar ese sonido. Así David hacía esa comparación. Cuando mi alma tiene sed, soy como ese siervo que brama, como ese siervo que desea saciar su alma, porque solo la presencia de Dios es que puede saciar el alma del ser humano. Pero el diablo lo engaña. Tu alma puede ser saciada en las mujeres. Tu alma puede ser saciada en los hombres.
Tu alma puede ser saciada en un buen estatus económico. Y por eso muchos se equivocan y luchan y todos los días se esfuerzan por tantas cosas. Y cada día se sienten más vacíos. ¿Sabes por qué? Porque la comida de este mundo, si tú comes volverás a tener hambre. Pero cuando tú comes de la palabra viva, va a salir de tu cuerpo, va a salir de tu corazón. Esos ríos que corren de lo más interior de tu ser. Y a su nombre, iglesia. El hombre desde el inicio fue diseñado para estar con Dios. ¿Escuchó eso, hermano? Desde que el momento que Dios lo diseñó para que estuviera en su presencia. El hombre fue diseñado para que su dependencia total fuera de Dios. Está aquí. Por eso no se equivoque que usted puede depender de usted mismo. No se crea tan inteligente, no se crea tan sabio, que usted y yo necesitamos a Dios. Es difícil encontrarle sentido a la vida sin la presencia de Dios. Porque ella nos dirige, ella nos da descanso. La presencia de Dios a nosotros nos complementa. Y yo estudiando este texto de la palabra del Señor, cuando Dios hizo el huerto del Edén, y sabe que en el huerto del Edén no era, lo más maravilloso no era la vegetación, la flora, la fauna. Lo más maravilloso en el Edén no eran los ríos. Lo más maravilloso del Edén no era el ambiente que se miraba ahí, bonito, visual. Creo que lo más maravilloso del Edén era la presencia misma de Dios manifestada en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo más importante no era lo físico de lo que Adán y Eva podían disfrutar, de frutas, de vegetales, de disfrutar de su eternidad. Creo que eso no era lo más maravilloso, porque la presencia de Dios era como una atmósfera constante que hacía que el Edén tomara sentido. La presencia de Dios, aquella atmósfera que mantenía vivo aquel lugar. Y a su nombre. Cuando Dios hizo el Edén, su propósito no era tanto que el hombre disfrutara de un espacio físico, sino que disfrutara de su presencia. ¿Sabía usted eso? De hecho, el origen y el significado del Edén, ¿sabe qué significa? Significa deleite, significa placer, paraíso, lugar de armonía y de abundancia. Pero al diablo no le gusta cuando tú estás bien. Al diablo no le gusta cuando tú estás bendecido. Al diablo no le gusta cuando tú dependes de Dios. Al diablo no le gusta cuando te mira con la Biblia debajo del brazo. Al diablo no le gusta cuando te mira levantando las manos y glorificando a su nombre, que es sobre todo nombre. Al diablo le arde en la cara cuando te mira a ti sabiendo que estás dependiendo del Dios vivo. Dale honra y gloria esta noche si tú dependes de Él y a su nombre. Estoy seguro, hermanos, que el jardín del Edén era un lugar más si no hubiera estado su presencia. Está aquí, hermanos. Era un lugar más. De hecho, no han encontrado dónde está el Edén. ¿Sabe por qué? ¿Para qué? ¿De qué sirve el Edén sin la presencia? Y la gente lo busca y dice que supuestamente está en X lugar y han dado algunas coordenadas investigando. Pero ¿para qué investigan coordenadas del Edén si ahí ya no hay nada? Lo más importante de ahí era lo que se movía, era su creador, era la atmósfera de gloria, de paz, de deleite que estaba en ese lugar, y a su nombre. Toda iglesia, escuche esto, hermano, sin que la presencia de Dios esté ahí, se convierte en un lugar más. Un lugar más. Esta iglesia sin la presencia de Dios, solo somos un par de bulliciosos más. Quien le da sentido el lugar a este lugar es la presencia de Dios. Si la presencia de Dios no está en este lugar, estamos fregados, mi hermano.
Por eso tenemos que cuidar la presencia a toda costa, hermano. Dile que está a la par, cuida la presencia del Señor. Porque ya de muchos lugares ya rato se fue. Porque no la valoraron, no la apreciaron y creyeron que podían hacer lo que se les daba la gana, hermanos. Cuidemos la presencia de Dios. Si hemos disfrutado de esos deleites de la presencia, tenemos que cuidarla, hermanos. Escuche esto, toda reunión religiosa, si no está la presencia del Señor, se vuelve muerta. Porque la presencia es lo que le da vida a todo lo que nosotros hacemos. Si tú no tienes la presencia de Dios, eres un muerto más. Solo que no te han metido a una caja, pero ya a ratos estás muerto, hermanos. Solo que no te han rezado los 9 días, pero ya andas olor a muerto. Porque la presencia es la que produce vida. Cuando Moisés bajó del monte, dice la palabra del Señor que su rostro le brillaba. ¿Cuántos dicen amén? Y los demás no lo podían ver a los ojos porque su rostro le brillaba. Y tuvo que ponerse algo sobre su rostro porque no lo podían ver. Cuando alguien tiene la presencia de Dios, algo le tiene que brillar. Sus ojos le tienen que brillar. Su cara le tiene que salir vida. Algo tiene que proyectar. Y los demás van a decir, algo tiene Ezequiel, algo tiene Wilmer, algo tiene el hermano, algo está en él, porque algo va a brillar dentro de él. Y a su nombre. Pero hay muchos, hermanos, que se miran tan muertos, secos como el desierto. ¿Por qué? Porque ya ratos de su jardín se fue el Señor. Ya ratos de su jardín se fue la presencia del Señor. Y ya solo quedaron escombros. Entonces Dios quiere restaurar la presencia. ¿Qué es restaurar? Es devolver. Escuche esto. ¿Qué es restaurar? Es devolver las cosas a su estado original. Eso es restaurar. Y yo conozco al Dios de la restauración. Le está hablando a alguien que ha sido restaurado en todos los aspectos de su vida. Y a su nombre. Él está hablando a un hombre que ha sido restaurado en su matrimonio. Un hombre que en cierto momento agarré y me puse mi mochila y mi ropa para irme, para echar a perder mi hogar. Y Dios me dijo, todavía no ha terminado contigo, porque yo te voy a restaurar. Y a su nombre. Y Dios esta noche, si tú estás aquí, es porque Dios te quiere restaurar. No estás de casualidad en este lugar. Tú tienes que esta noche agarrar vida en el nombre de Jesús y cree que Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Y a su nombre. Y por muy duro que esté ese viejo, Dios lo puede convertir. Y por muy indiferente que esté esa vieja, Dios la puede hacer de nuevo. Porque las viejas pasaron. Y a su nombre. Estamos predicando aquí porque creemos que Dios restaura. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto Dios no nos sacó de la droga, del alcohol? ¿A cuánto Dios no nos sacó de cuánta cochinada de este mundo? Y ahora estamos predicando aquí a un Cristo que libera. No predicamos a un Cristo muerto, predicamos al Cristo que puede hacer nuevas todas las cosas. No predicamos una religión, predicamos un Dios que renueva y que restaura. Entonces, si tú has perdido la presencia de Dios, Dios la puede volver a restaurar. Y a su nombre. Si tu matrimonio miras que está en problemas, Dios lo puede restaurar. Si tus hijas miras que están en problemas, Dios los puede restaurar. Si tu economía está por el suelo, Dios la va a restaurar. Todo lo que se ha caído en tierra, si tú lo pones en las manos de Dios, Dios lo va a restaurar esta noche. Solo tienes que creer esta palabra. Solo tienes que tomarla en el nombre de Jesús. Yo no sé si la iglesia está viva esta noche. Y a su nombre. Creo, hermanos, que la consecuencia más terrible no fue haber sido sacados del Edén. No fue haber perdido el lugar físico. Para mí que lo más terrible y la pérdida más grande fue haber perdido la comunión con Dios. Amén, hermanos.
Por eso, antes tú de deleitarte en las cosas pasajeras de este mundo, primero reflexiona en lo que puedes perder en Dios. Porque a veces Satanás nos engaña con placeres momentáneos del pecado, con momentos que son pasajeros y que son fugaces. No eches a perder lo que Dios ha depositado en tu vida. Reflexiona esta noche y comienza a meditar las cosas que el diablo te está ofreciendo, y no las cambies por la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es lo más valioso que un hombre y una mujer pueden tener. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor esta hora? Gloria a Dios. Cuando ellos perdieron la presencia de Dios, ocurrieron varios eventos en el Edén. Y la mayoría está familiarizado con ellos. No voy a redondar mucho en ellos porque usted ya lo sabe. Pero uno de los acontecimientos que pasó fue que fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Acaso estaban ciegos? No. ¿Sabe qué? Fueron abiertos los ojos de ambos. Escuche eso. Porque hasta que ellos perdieron lo que tenían, se dieron cuenta y le dieron valor a la presencia de Dios. Hay gente que abre los ojos hasta que mira lo que ha perdido. Está aquí, hermanos. Entonces, yo prefiero estar ciego. Hay gente que voltea a ver atrás y dice: ¿en qué momento fui a hacer eso? ¿En qué momento perdí la cabeza? ¿En qué momento me metí a este gran lío? Abrió los ojos, pero fuera de ti. Y a su nombre. Entonces ellos, hermanos, dice la palabra que fueron abiertos los ojos de ambos. Y ahí conocieron que estaban desnudos, pero ya era demasiado tarde. No esperes que lleguen las consecuencias del pecado para que te des cuenta lo que puedes perder en Dios. ¿Me está entendiendo el mensaje esta noche? Y a su nombre. No esperes llegar a un estado miserable, a un estado deprobable, a un estado de miseria para darte cuenta. Si Dios ya te está hablando por medio de la palabra, no necesitas experimentar nada de lo que el diablo te está ofreciendo, porque el diablo te dice: te voy a abrir los ojos para que mires mejor. Mentiras del diablo, mentiras del diablo. No te dejes engañar en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué pasó con el hijo pródigo? Cuando el diablo jugó fútbol con él, lo pateó, dominó con él, hasta la chilena hizo con el hijo pródigo. Y hasta que tocó fondo, ¿sabe qué dijo el hijo pródigo? Ahí se le abrieron los ojos y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí pereciendo de hambre? Se lo digo en términos holanchanos: ¿cuántos trabajadores están allá comiendo bien? Tamalitos. ¿Cuántos tienen su cafecito caliente con pan en la mañana? Y yo aquí puro tonto con los chanchos. Abrió los ojos, pero hasta que la vida lo había golpeado. Pero fue inteligente. ¿Y qué dijo? Me levantaré e iré donde mi padre y le diré: Father. Estamos aprendiendo inglés, ¿verdad? He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame como uno de tus jornaleros. Pero la buena noticia esta noche, que no importa dónde hayas caído, tienes un padre que te vuelve a vestir, te vuelve a calzar, te vuelve a dar un anillo, te vuelve una identidad como hijo. Y a su nombre, denle ese aplauso al Señor. Pero el error más grande de las personas, escuchen esto, el error más grande de las personas que cuando se sienten desnudas ya, que lo han perdido todo y dicen sinceramente: ya la regué, dicen los mexicanos. El peor error es no correr a su padre, sino buscar sus propios métodos para cubrir su vergüenza y para cubrir su pecado. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿qué hizo Adán y Eva?
Ellos no corrieron a Dios. Señor, hemos perdido la presencia. Perdónanos. Mira lo que hemos hecho. Ellos no corrieron a Dios. ¿Qué hicieron? Cosieron ropas de higos y se cubrieron. Y a ti, tú por tus propios méritos no puedes cubrir la condición espiritual. Porque los problemas del corazón, los problemas del alma, los problemas de pecado, solo el Cristo de la gloria los puede solucionar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Agarraron hojas de higos y tapándose. ¿Sabe qué significa las hojas de higos? Significa la religión. Eso es lo que está haciendo la religión. Te enseña a cómo cubrir por tus propios méritos y cómo supuestamente tú puedes ir al cielo por otros méritos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que los hombres puedan ser salvos. Solo por medio de Jesucristo es que nosotros podemos ir al cielo y a su nombre. Entonces se cosieron delantales para cubrir su vergüenza. Entonces esto simboliza principalmente la religión externa sin un fruto espiritual totalmente genuino. Escuche esto que escribí. También representa la vergüenza y los intentos de cubrir el pecado. Porque eso es lo que hace el pecado. Después de que el diablo te enreda con su ponzoña, te hace quedar en vergüenza. Y luego que te hace quedar en vergüenza, te acusa. Y no eras tú el que estaba allá. Y no eras el que danzaba. Y no eras el que predicaba. Y te acusa tu mente. Y si tú eres débil, y si tú no conoces la gracia y el favor de Dios que todavía te puede restaurar, tú te vas al mundo, tú te desanimas y el diablo te hace pedazos. Entras en depresión, lloras todos los días. Esas son las hojas de los higos. Si caíste, vuélvete a levantar en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Entonces, el Señor, como me imagino que todos los días Él hablaba con Adán y Eva. La palabra de Dios no dice, pero si estaba la presencia de Dios, ellos ya conocían su voz. Significaba que ellos hablaban seguido con Dios. Porque dice la palabra que oyeron la voz de Dios que se paseaban. Entonces reconocían la voz de Dios. Significaba que se sentaban con Dios a platicar. Mire qué privilegio el que tenía Adán. Se sentaba con Dios a platicar. Pero en una de esas tardes dice la palabra que oyeron la voz de Dios que se paseaba al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. ¿Qué pasó? Esa presencia que estaba para disfrutarla, ¿qué pasó? Que ahora se esconden de ella. Como aquel que se descarría, ¿va? Ya no quiere venir a la iglesia, que estuvo disfrutando de la presencia y ahora en las transmisiones, reprendo a la Filadelfia, desliza. ¿Por qué? Porque la condición de pecado no le permite a la gente estar en la presencia de Dios. Porque Dios no macha con el pecado. Dios detesta, aborrece el pecado. Si usted vino a que le predicaran otra cosa, se equivocó de lugar, hermanos. Pero Dios aborrece el pecado. Dios no puede estar donde está el pecado, porque Él es santo, 3 veces santo. Busca la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si usted quiere acceder a la presencia de Dios, lo primero que tiene que hacer es dejar el pecado. Hello. Y a su nombre. Porque ¿quiénes son los que huyen de la presencia? Los que están en pecado. Esos son los, ay, viene Dios. No, otro día. Hoy no puedo, tengo muchas ocupaciones.
Es que tengo que trabajar huyendo. No, el problema, tú no huyes porque tienes que hacer algo. Tú huyes porque te gusta la condición y el estado de tu corazón como está. Es como aquel que dice, yo siempre lo he dicho y lo repito, no, yo soy católico, apostólico y romano. Pero si usted le pregunta, ¿cuándo fue fundada la iglesia? ¿Cuáles son los principios de la iglesia? No le dicen nada, porque ellos no defienden una religión, defienden un estilo de vida. A usted no lo hace hijo de Dios una religión. Usted puede también estar aquí en este lugar y ser más diablo que el diablo. Y a su nombre, porque el Hijo de Dios no lo hace lugar. Hello. El Hijo de Dios no lo hace la denominación. El Hijo de Dios lo hace si usted ha nacido de nuevo, se ha arrepentido, se ha convertido, si es una nueva criatura y está buscando la santidad de Dios. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Usted puede ser evangélico y estar en la lista de irse para el otro lado, hermano. Y a su nombre huyeron de la presencia. Entonces Jehová Dios y le dijo: Adán, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? ¿No que nos reuníamos todas las tardes aquí a platicar? Adán, ¿no que todos los fines de semana te gustaba estar adorándome? Adán, ¿no que te deleitabas estar con la Biblia leyendo? Adán, ¿dónde estás? Miro ya la Biblia que hasta botada se te quedó en la iglesia. Diga que está la parte y hablan, porque hay Biblias que se congregan más que el dueño. Hello. Arrepiéntase, hermano. Como que la Biblia va a ser más cristiano que ellos. Y a su nombre. ¿Qué pasó, Adán? ¿Y qué pasó? Habían perdido la presencia. Y eso es lo primerito que le da deseo a una gente cuando ha fallado a Dios, es irse. Pero eso no es enfrentar las cosas con responsabilidad. Enfrente las cosas con responsabilidad, porque en la sinceridad, cuando uno se sincera delante de Dios, es cuando alcanza misericordia. Porque dice la palabra que el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta, que dice, alcanza misericordia. Adán, desde que escuchó, Adán hubiera salido corriendo con su mujer, tirado de rodillas, diciendo: Señor, hemos pecado contra ti. Porque el mismo que restauró al hijo pródigo, yo sé que lo hubiera restaurado a él, pero él no quiso correr a Dios. Y a su nombre. Entonces él dijo: oí tu voz y me escondí en el huerto. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Porque eso provoca, cuando ya no está la presencia, te llenas de miedos, te llenas de temores, te sientes desprotegido, desnudo, espiritualmente hablando. Pero cuando tú andas en la presencia de Dios, tú te sientes. Te dicen: viene el COVID-19, déjelo que se venga. Que viene un huracán, déjelo que se venga. Que miren que están deportando, deje que deporten. Aunque un ejército acampe contra mí, que dice: no temeré, porque estamos cubiertos. No hemos perdido la vestidura del santo. Aunque caiga a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque Dios te ha prometido: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le daré larga vida y le mostraré, que dice, mi salvación. Alguien que está en la presencia de Dios no se deja achicopalar. Y a su nombre. Entonces, Adán se sintió desnudo, y claro, se sintió desnudo. Se sintió desprotegido. Claro que tenía que sentirse desprotegido. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, estamos así para que el diablo nos haga pedazos, hermanos. Lo único que nos puede sostener. Y Adán creía, oiga esto, que se podía esconder de Dios.
Y ese es el problema que tienen los seres humanos, que creen que se pueden esconder de Dios. Y tarde o temprano te vas a enfrentar y Dios te mira. Dice Jeremías: ¿acaso soy Dios solo de cerca y no Dios de lejos? Dice Jehová. ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová. ¿Se esconderá donde yo no lo vea? ¿Acaso no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Adán, según su mente, se estaban escondiendo de Dios. Y Dios ya sabía cómo estaban y dónde estaban. Adán, ¿sabe qué? Ese llamado de Dios no era porque no sabían dónde estaban, sino que ese llamado de Dios era un llamado de arrepentimiento, a ver si ellos accedían a la misericordia. Yo no sé si usted está entendiendo esto. ¿Usted cree que ellos no sabían dónde estaban? Pero el llamado era a ver si en ellos había algo de arrepentimiento, y se pronunciaban y corrían a esa voz. Era una voz de confianza, no era una voz de juicio. Y a su nombre. Y hoy Dios está mencionando tu nombre. Hoy Dios está mencionando tu nombre, porque Dios sabe dónde estás y bajo de qué higos tú te estás escondiendo. Así que no te sigas tapando con hojas de chata, porque Adán estaba tapando aquí, pero a ver si el Señor venía por ahí. Ajá, le dice. Porque por de todos los ángulos Dios te mira, hermanos. Y apartado de Dios, de todos los ángulos los miramos feos, hermanos. Van los hombres. Y a su nombre. Y dice Amós 9:3: si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente que los muerda. Donde quiera que se esconda el ser humano va a ser alcanzado por Dios, porque Él conoce su creación, cada rincón de su creación Él lo hizo. Él lo formó, hermano. Dice la palabra que con 3 dedos Él junta la arena del mar. Con 3 dedos. Él la tierra la tiene en la palma de sus manos. Así, mire, en la palma de sus manos. ¿Y quién se podrá esconder de su presencia? Nadie. El Señor solo es un soplo y manda la tierra a miles de milésimas de millones de kilómetros con un solo soplo. La ignorancia de los seres humanos que se pueden escapar del Dios vivo. Por eso dice la palabra: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y a su nombre. ¿A dónde me iré de tu espíritu?, dijo David. ¿A dónde oiré de su presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, ahí estás tú. Si tomara las alas como el del alba, ahí estás tú. Si habitara en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera ciertamente a las tinieblas, cúbranme tinieblas, que caigan todas las noches juntas para que no me vea, aún dice que la noche resplandece ante su presencia. Y aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así que por muy oscuro que esté el lugar donde usted está metido haciendo lo malo, el ojo de Jehová lo está viendo. Y a su nombre. Hermano, no tenemos opción. No tenemos opción. Pero entonces, como ellos no accedieron a la voz de Dios, el Señor dictamina sentencia. Porque si tú no aceptas el favor de Dios, entonces te vas a conformar con los juicios. O aceptas tu gracia o aceptas tu juicio.
En algún día nos vamos a presentar. Los de la derecha van a estar los que aceptaron su gracia, y los de la izquierda los que no aceptaron su gracia, sino que aceptaron su juicio. Entonces Dios comenzó a dictaminar juicio sobre ellos. ¿Y qué dijo? A la mujer tóxica le dice, no, broma. ¿Qué le dijo a la mujer? Multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Y es por eso que les duele cuando paren. O sea, cuando paran, digan, Eva, te voy a matar. No. Por tu culpa. A la mujer multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez con dolor, hermanos. Hermano, estar en la presencia, estar fuera de la presencia es símbolo del dolor. Y darás a luz a los hijos. Y comienza a dictaminar juicio. Y al hombre dijo, escuchen esto, hombres. Miren lo que le dijo al hombre. Qué curioso, hermano. Agárrese de la silla lo que le dijo al hombre. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Habla, papá. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. En la Biblia, hermanos. Léalo ahí en el 17, 3:17. Díganme los hombres, hermano. No importa que no le den cena hoy. Como aquel meme que dice, sí, usted me obedece. Por cuanto obedeciste la voz de su mujer. En pocas palabras, a quien Dios le dio la autoridad de gobernar y señorear en el jardín, fue Adán, no fue a la mujer. Por eso aquí entran temas familiares que no me voy a meter ahí. Pero si hay cosas que Dios se las ha dado al hombre, no se mete, hermana. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, porque él le faltaba carácter. Porque Adán culpó no solo a la mujer, sino que culpó también a Dios. Porque le dijo, la mujer que me diste. Fíjate que estaba culpando a Dios. En pocas palabras le estaba diciendo, lo que tú me diste. ¿Qué dijo? En pocas palabras, ¿qué dijo? No sirve. Lo que tú me proveíste, te equivocaste, Dios. Mire, es una actitud que Dios no la tolera. El que le echa la culpa a los demás renuncia a su capacidad de cambiar. Nadie es culpa de tus problemas ni de tus desgracias. Cada quien es responsable de donde se mete. Y a su nombre. Entonces Dios maldijo, hermanos, la tierra a causa del pecado, hermanos. Escuche bien eso, voy a ir rápido, hermano. Quiero llegar a algo muy importante. Lo sacó de la presencia, fuera de la presencia del Señor. Lo sacó del huerto para que labrase en la tierra que fue tomada. Y echó fuera pues al hombre y lo puso al oriente del Edén. Querubines y espadas encendidas que se revolvían por todos los lados para que guardasen el camino del árbol de la vida. Ellos ya no podían estar ahí. Por su condición pecaminosa no podían estar ahí, hermanos. Nos heredaron el dolor, la desnudez, la vergüenza. Nos heredaron la muerte. Por eso es que morimos. Los científicos pueden decir cualquier cosa y pueden inventar cualquier otra cosa, pero el hombre muere por el pecado original heredado. Hermanos, y muchos dicen, qué barbaridad, ¿y yo qué culpa tengo que Adán y Eva hayan pecado? Todos los días tú te enfrentas a un árbol el cual tú comes. Tanto responsables son ellos como tú y yo somos responsables. Si a ti te hubieran puesto en el Edén, también te hubieras tragado. Entonces David reconoció eso y dijo, no me eches de delante de ti. Cuando David pecó dijo, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de la salvación, hermanos. Porque David se sentía un miserable. Se sentía que así como Adán y Eva lo habían echado, él dijo, no me eches.
de delante de ti. No me quites esto, no me quites el privilegio de estar en tu presencia. No me lo quites, no quites tu Santo Espíritu de mí. Diferente a la actitud de Adán y Eva. Hermanos, cuando nosotros no valoramos quién es Dios, no apreciamos la presencia del Señor, nos vamos a meter en grandes problemas. La iglesia del libro de los Hechos, hermanos, es una evidencia que mantenía la presencia del Señor. Pero voy terminando con esto. Escuche esto. Aunque fueron sacados del huerto, Dios seguía de cerca su creación al hombre. Y por eso le dijo a Moisés: haz un tabernáculo. Escuche eso, porque Dios aún así quería estar en medio de los hombres. Y le dijo: haz un tabernáculo en medio del pueblo y mi presencia se manifestará en el tabernáculo. Eres un Dios que no se da por vencidos, y Dios no se ha dado por vencido contigo. Y cuando movían el tabernáculo, dice la palabra que la presencia lo guiaba de día una columna de nube y de noche una columna de fuego. Dios siempre iba ahí siguiéndolos, porque qué padre abandona a los hijos. Y así es Dios también. Él nos sigue. Y ya cuando después dijo: yo quiero ir incluso más cerca de ellos, y le dijo a Moisés: hazte un arca, el arca de la alianza, del pacto, y yo me moveré en medio de los querubines. Y caminaban el arca, y ¿sabe qué? Simboliza que Dios todavía quería andar en medio de ellos. Dios quería y ha querido restaurar la presencia en su pueblo. ¿Escuchó eso, hermanos? Pero fallamos en el Edén. Fallamos en el tabernáculo. No podíamos sostener la santidad. De hecho, una vez al año entraba un hombre a acceder a la presencia de Dios, a pedir por el pecado de la humanidad. Y sabe que lo amarraban, porque si estaba en pecado caía muerto, y lo sacaban. Porque en la presencia de Dios no puede haber inmundicia. En cierto momento el arca, un hombre llamado Uso la quiso sostener, y por tocar la presencia cayó muerto. ¿Sabe por qué? Porque la presencia es delicada. No te metas con la presencia del Señor. Los filisteos creían que vieron, y dice: el arca es el secreto. Los filisteos sabían que el secreto de los israelitas era la presencia misma de Dios. El diablo sabe, y el diablo conoce, hermanos, ¿cuál es el secreto en nosotros? Y es la presencia misma del Señor. ¿Y sabe qué hicieron los filisteos? Robaron el arca. Y cuando la robaron, dice que comenzaron a salirle úlceras, comenzaron a enfermarse. Escuche eso, hermano, comenzaron a enfermarse. Y dijeron: esta arca nos ha traído desgracia. Regresémoselas a ellos, porque la presencia no puede estar en cualquier lugar. Y dice la palabra que buscaron unas vacas recién paridas y amarraron el arca y las espantaron. Y esas vacas, hermanos, fueron derecho al campamento de los israelitas. Chúcaras esas vacas. Significa que por muy chúcaro que estés, la presencia te amansa. Yo conozco a algunos, hermanos. Necesitamos la presencia de Dios. Dios quería estar en el Edén, Dios quería estar en el tabernáculo, Dios quería estar en el arca. Pero ¿sabe qué? Escuche esto, con esto termino. De una vez por todas Dios dijo: yo quiero estar en medio de mi pueblo de una vez por todas. ¿Sabe qué pasó? En la cruz del Calvario, lo que Adán perdió, Jesucristo lo vino a recuperar. Está aquí.
lo que Adán perdió y lo que Adán echó a perder. La muerte que nos heredó, alguien bajó del cielo, el unigénito Hijo de Dios, a devolvernos la vida. El que nos heredó la muerte y la condenación eterna, alguien vino a pagar por nuestros pecados. Alguien vino a morir en nuestra condición. Y dice la palabra del Señor que cuando Él estaba en la cruz, el velo se partió de arriba hacia abajo, dando a entender que la intervención no venía de los hombres, sino que venía de Dios, partiendo el velo para que la presencia de Dios de una vez por todas fuera manifestada en la iglesia. Denle ese aplauso al Señor, aleluya. Póngase de pie esta hora,